everyone. Welcome to the Snapback Nutrition Education Program. My name is Ria, and I have Wendy with us. And Nutrition Education Program will give you a tip, trick, an idea how to save money and save time while eating healthier and staying active. Gracias, Ria. Buenas tardes a todos, ¿verdad? El día de hoy les traemos una receta riquísima. Mi nombre es Wendy y conmigo tengo a Ria, ¿verdad? Y les traemos lo que es una receta llamada puré de coliflor, ¿verdad? Les queremos hablar un poquito de lo que son los programas de SNAP-Ed. Los programas de SNAP-Ed nos ayudan a nosotros a traerles a ustedes, ¿verdad? Recetas que son saludables, nutritivas y también, ¿verdad? Lo que son el valor, ¿verdad? Que para que ahorren un poquito de dinero. Así que el día de hoy, bienvenidos sean y vamos a comenzar. Yeah, Wendy, we are very excited. Today is our third holiday recipes. So today's recipe will only have one fruit group, but we're going to be making it very differently using one item. Sí, ¿verdad? Hoy el día de hoy les traemos lo que es la tercera receta de nuestra receta, ¿verdad? Para los días festivas. Sí, solamente es un vegetal, ¿verdad? Que les traemos el día de hoy, pero está lleno de nutrientes, lleno de vitaminas, también lleno de fibra, right? This is one vegetable. One vegetable, but it's full of nutrients. Full of nutrients, and also it's very affordable. And now, especially now, it's in seasons, so the price would be very, very friendly for everyone. Yeah. Sí, ¿verdad? La coliflor es uno de esos vegetales que son un poquito, ¿verdad? Son baratos, están también en temporada y por eso nos salen un poquito más baratos. Así que el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer un puré de coliflor. Así que vamos a comenzar. So we're going to be having, so today will be a little bit different, right? For our major recipe, we only need 2 ingredients, and they both consider as a vegetable. As we know, recommendation for each adult to eating like 2.5 cups vegetable. And now the first ingredient going to be our major ingredient. Yes. For 2 recipes will be a cauliflower, right here, small one. That small one. When you got the big one, but yeah. And we need a garlic. Only for 2 ingredients for our major recipe. But at the side, we're going to be using a cauliflower stand because we don't want to, like sustainable, we don't want to waste any food from the flour, right? From the cauliflower. We're going to keep this stand part, the vegetable part, the leafy green part. We're going to be using that to recreate a recipe. But at that recipe, we need additional 2 eggs on the side. Ok, buenas tardes, ¿verdad? Como siempre les traemos nosotros cosas innovadoras porque en esta cocina no botamos absolutamente nada. Así que el día de hoy vamos a utilizar lo que es la coliflor, la cabeza del coliflor, pero también vamos a utilizar lo que es el tallo, ¿ok? El tallo, para que lo vean por acá más cerquita, lo vamos a utilizar, no vamos a botar absolutamente nada, les vamos a enseñar cómo hacer eso, ¿verdad? También vamos a necesitar lo que es, ¿verdad? Los dientes de ajo, muy importante para nuestra receta del día de hoy, un poco de sal y también un poco de pimienta al gusto, y al final les vamos a enseñar cómo hacer los tallos, ¿verdad? Con 2 huevitos. Correct. And we know that, as Wendy mentioned, that cauliflower is full with fiber, mineral, vitamins, especially if they full with fiber, mineral, they will reduce the risk of some chronic disease, right? Like heart disease. And they are low in calorie, which means you just can eat whatever, how much you want to, and you don't gain a lot of weight. And also they full with vitamin C and E, and we do have a little bit of calcium, right? A little bit of calcium, and we know that calcium is very good for our bone system. Ok, muchas gracias, Ria, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que son los nutrientes que encontramos en nuestra coliflor. Van a encontrar, ¿verdad? Un poquitito de calcio, aunque no lo crean, no solamente nuestra lechita nos da calcio, pero también la coliflor tiene un poquito de calcio. También van a encontrar que es alta en fibra, ¿verdad? Y la fibra siempre hablamos nosotros que nos va a ayudar a la digestión, nos va a ayudar también, ¿verdad? A controlar los niveles de colesterol. También nos va a ayudar, ¿verdad? La vitamina B también tiene mucho también y alta en fibra. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Yes, that's right. I think we mentioned all the ingredients, but now if you have a cauliflower, maybe most people, they don't have a cauliflower at home, but if you have one and you want to do the recipe with us, but make sure you need to wash your hands first, right? Run into the warm water at least 20 seconds with the soap, make sure fully washed. Wendy and I, we finish washing hands. Plus, we have the glove on. Yes, Ria, thank you so much, Ria, la verdad, lo primero que vamos para comenzar, antes de comenzar esta receta, vamos a ¿verdad? Que nos lavemos las manitos por 20 segundos con agua y jabón, ¿verdad? Con agua tibia, por supuesto, 20 segundos.
Vamos a comer nosotras, ya nos lavamos las manitas y por supuesto tenemos guantes puestos también, porque a nosotros nos gusta, ¿verdad?, sentir la textura de las comidas. Así que si la tienen los ingredientes en casita, vamos a comenzar a cocinar, ¿verdad? Yes. After you hand out clean, maybe we can start with our cooking, right? Okay. So first of all, I would say we want to keep the plant. So basically, you want to demonstration a knife skill with everyone. Sure, Ria. So Okay. here, basically, I was using the knife, cutting the plant part, the stem part off, and you can separate it with them like this. So usually before we purchase, we're washing anything, cut them, separate them into two parts, okay? So now you can wash your plant very fully, like this. Before it's like this, right? And we cut it into, I turn to this angle, cut them into half, and we have a flower on the top, and we have the stem on the base. So now you can wash your stem very clearly, and you can wash all the dirt inside, and also you can wash here, because sometimes it's very hard, not easy to access. So you can, now you cut it 2 part away, then you can wash very well on inside as well. Okay, Ria, thank you for that. ¿Verdad? Estamos explicando, ¿verdad?, que necesitamos limpiar completamente nuestro tallito de coliflor, ¿verdad? Porque anteriormente, ¿verdad?, esta se veía así, ¿verdad? Esta así, cuando ustedes la ven en las tiendas, así están, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos, lo cortamos el tallo para que se vea así, ¿verdad? Entonces, después de esto encontramos, Ria y yo, ¿verdad?, que aquí había mucha tierra escondida. Así que muy importante, ¿verdad? Porque esta plantita, ¿verdad?, viene de lo que es la tierra, ¿verdad? Así que tienen que tener mucho cuidado, lavarla muy bien, ¿verdad? Checar todas las esquinitas, que todo esté limpiecito antes de utilizarlo, ¿verdad? Yes. ¿Lo ven ahí? Y les confieso que esto me huele a mí a lo que es un repollo. Ria, it smells like cabbage. It smells like cabbage. The plant base smells like cabbage. Let's talk about a little bit background about cauliflower, right? Let's do it. So usually cauliflower, we do some research and we found different background, but I don't know which one is true, which one is not one, but the one that we figured out is a lot of research they mentioned. The cauliflower originally came from the Asia, around the Mediterranean Sea area part, but they are replanted up to Europe around like 1500. But cauliflower is not planted in the United States around since 1900s. So when cauliflower arrived to United States will be very late 1900s. Okay. Ok, ¿verdad? Un poquito lo que es la historia de dónde provino, ¿verdad?, nuestra coliflor por acá, ¿verdad? Se dice, hemos encontrado mucha información por ahí, pero se dice, ¿verdad?, que se originó en lo que es el Asia, el Mediterráneo también, ¿verdad? Y vino a los Estados Unidos más o menos por ahí, por el 1900, ¿verdad? Se dice que tiene unas procedencias bastante, ¿verdad?, interesantes. Yes. We found out that cauliflower is actually cousin to cabbage. Kale, kales, and what? Regular broccoli, and the original, when they found out, the original come from the mustard plants. So it's very hard to imagine one plant they can transfer to kale, to broccoli, to cauliflower, and what else? For Brussels sprouts. And Brussels sprouts. Yes. So when they all came from one family, I would say that. So when you smell the cabbage and Brussels sprout and the bottom part of the stem from the broccoli or the cauliflower, you will smell cabbage flavor. So we don't throw them away because we can eat them and we can recreate that with different recipes. Yes, Ria, ¿verdad? Hemos encontrado, ¿verdad? Estamos hablando de la procedencia de lo que es nuestra coliflor, ¿verdad? Y hemos encontrado nosotras que la procedencia, o diríamos lo primero que llegó, ¿verdad? Porque siempre preguntamos qué llegó primero, ¿no? Se dice que lo primero que lo que son los brócoli, lo que son la coliflor, ¿verdad? Lo que son los kales, tiene procedencia de lo que son las plantas de mostaza, ¿verdad? Entonces, por eso es, ¿verdad? Van a encontrar que algunos de los nutrientes de lo que tiene el repollo, de lo que tiene la coliflor, son más o menos los mismos. So, Ria, because they are cousins, I would say, they are cousins. You could find that maybe perhaps the same nutrients in that. They do. They have very similar nutrients. So mostly for all the family they all came from, they have shared the same amount of nutrients. And you know, as we know, we keep mentioning cauliflower or have high in different type of vitamins and nutrients. But we want to mention cauliflower was considered have high in antioxidant, and they call phytonutrient was against for people health and getting away from the lower risk of getting any cancer on it.
Yeah. So, Okay. ¿Verdad? También vamos a hablar un poquito de lo que son los antioxidantes que se encuentran en nuestra, ¿verdad? En nuestra coliflor. Algunos de los antioxidantes son los fitoquímicos, ¿verdad? Y esto nos van a ayudar a nosotros a lo que es, ¿verdad? Ayudarnos a erradicar lo que son las células cancerosas. Así que muy importante, ¿verdad? Lleno de fibra, de vitamina, de minerales y también de antioxidantes. Así que, ¿verdad? Barata también, no es muy cara este vegetal. Así que vamos a ver el día de hoy cómo lo vamos a cocinar en una receta saludable. and also cauliflower as is now is very popular. They call cauliflower fried rice, right? Why they do that? Because cauliflower, they contain high fiber, which is very good for digestion system, and also they are low in calories. If you want to try to lose the weight and you only eat like low calorie stuff, but you need to make your full, right? You don't want to eat nothing or eat a little bit, but you're still hungry. But cauliflower contain high fiber, which make your stomach full, and they are low in calorie, which if you want to have a diet, that would be a very good option. Okay. Okay, ya verdad, había estado hablando, ¿verdad? La importancia y lo alto del contenido de fibra que tiene la coliflor, ¿verdad? Nos va a ayudar a sentirnos más satisfechos, nos vamos a comer, ¿verdad? Muy a menudo porque por el alto contenido de fibra que se tiene también, ¿verdad? Así que, y también les quería mencionar que la coliflor tiene 92% agua. ¿Qué significa esto? Que las calorías van a ser poquitas. Así que si están buscando, ¿verdad? En tener una merienda saludable que no tenga muchas calorías, la coliflor es una buena opción, right? Yeah, because it's 92% water. Yeah, they also contain high water. I did not mention that, but they contain high water. And there's a little bit interesting nutrient they have is called folate. They say if you have any child in school or if they got any child having tests, they are very good for learning system. They will can boost your memory, which is very good for the kids, right? When they're eating, when they start learning, they need to memorize a lot of things for the test. And cauliflower can boost their memory intake, so which is very good for the kids. I think everyone should make some cauliflower recipe for the kids. ¿Verdad? Ya mencionaba que ¿verdad? También vamos a encontrar, ¿verdad? Algo que se llama colín. El colín nos va a ayudar a todos nosotros, ¿verdad? Con la memoria. Así que es muy importante, ¿verdad? Ya mencionaba para los niños que están en la escuela, ¿verdad? Para que tengan que hacer un examen, para la memoria. Les va a ayudar bastante esto, muy saludable para eso, ¿verdad? Aparte de todos los otros ingredientes que hemos hablado. Tiene también vitamina C, ¿verdad? También nos va a ayudar ¿verdad? Si por ejemplo ahora que se está poniendo un poquito frío, para, ¿verdad? Mantenernos bien saludables. Así que es muy importante, ¿verdad? Comer este vegetal. Así que vamos a comenzar. So everyone cannot wait for the cauliflower recipe, right? So now when we're gonna start to prepare some cauliflower, we need to chop them small. And now for my side, we have a boil water and we already we did chop some small pieces. Cauliflower, we will start to boil before we start the workshop because it takes like 10-15 minutes to boil them because we need to make sure cauliflower becomes softer and we will make the dishes will be easier to make a smash, right? Yes. So another thing, after we boil, it gonna be lost some nutrient, but the only nutrient is gonna be contained is the B vitamin 12. Okay, so we do lose some, not everything, but we still lost some nutrient after they boil. But it's fine, right? It's fine. We're adding up all the nutrient for the other recipe, and we're gonna mix that together. So we're gonna get enough nutrient. Don't worry about it. They lost some. Ok, Bria mencionaba, ¿verdad? Que al nosotros hervir lo que es nuestra coliflor, sí va a perder algunos de los nutrientes que ella tiene, ¿verdad? Pero no hay ningún problema porque en el agua se va a concentrar todos esos nutrientes que estamos no perdiendo, sino perdiendo la cantidad, ¿verdad? Que van a encontrar, porque no se pierde todo. Lo único que sí se mantiene, ¿verdad? Que el calor no puede destruir es la vitamina B12. Así que la coliflor, si la van a hacer, ¿verdad? Hervida, la vitamina B12 la van a encontrar en altas cantidades, ¿verdad? Okay. So vamos a comenzar, ven, aquí van, ¿verdad? Los tallitos de coliflor, por aquí van. Lo vamos a poner por ahí. Ok, vamos a hacer otro pedacito para que vean. So you can look in this camera, you can see when he was chopping out the cauliflower, very firm, very small pieces because we want them to boil quickly, okay? And Ria, as you can see, right, the stem, we're not going to throw away. We throw away nothing in this kitchen, okay? Todo el tallo, todo lo van a poner, todo esto va a ser parte de lo que va a ser nuestro
nuestro puré de coliflor. Yes. Así que vamos a picarlo por acá. Miren qué bonito se va viendo esto. Yeah, kind of small. The for smells me. is so refreshing. Smell is just And like a earthy. cabbage. Yeah. Earthy cabbage smell. Okay. So now, once the cauliflower is still boiling, now we are preparing the next recipe, the easier one. We use the stem. Okay. So a lo que nuestra coliflor se está hirviendo, ¿verdad? Vamos a hacer lo que sigue. Que vamos a utilizar, porque les decíamos que acá nada se bota, así que vamos a utilizar lo que es, ¿verdad? El tallo de nuestra coliflor y lo van a picar así, ¿verdad? Now ahora we are chopping the stem. Yes. Yeah, so esta parte sí no la vamos a utilizar, ¿ok? La vamos a poner al ladito porque no la vamos a utilizar porque es bastante gruesa y fuerte. Pero sí, right? But you can chop them very firmly if you want to keep them. You can chop them very firmly so they can eat it. Okay. So when you were chopping the cabbage, make sure chop small slice. Now, if you can see, I have 2 eggs on the side that we did mention at the beginning that we need 2 eggs. Now I'm scramble my eggs. Yes, right, Andrea, and you also want to find a lot of our nutrients also in our stem, and that's why we don't want to throw it away because we're going to find that the stems is also high in a little bit has calcium, you know, folate, it has also folate, and also you'll find you know, vitamin C in there, so we don't want to throw anything away here. Correct. And I have 2 eggs. They will scramble them. Vamos a seguir por acá cortando, no vamos a botar absolutamente nada. So now we are corner up, right? So a corner up and we're going to be finished 2 recipes at the same time. ¿Verdad? Y esto es lo buenísimo, ¿verdad? Y ustedes tener otra persona que los ayude. Siempre hablamos en los talleres que quien les ayude en la cocina. We always talk about, you know, who helps you in the kitchen in our workshops. Oh, your family, your kids will always can be a helper in the kitchen, right? So I will add a pinch of salt in my pan. Later I will add this. Y vean cómo se va viendo ya esto. Esto también, ¿verdad? Los tallitos lo pueden utilizar si van a hacer una sopita, lo pueden poner en una sopa. Yeah, they can use the stem also if you want to make a soup. Yes, definitely. They can make a stem with the soup. They can make the stem with just stir fry, regular with stir fry because I did not put anything of it when I took the cauliflower recipe at home. So now I'm heating, you know, just have a regular pan. The flat pan, oil. Yeah. Ok, vamos a utilizar lo que es un poquito de aceite de oliva para nosotros saltear nuestros vegetales. ¿Verdad? Vamos a comenzar que se caliente un poquito lo que es nuestra ollita. So now you see the boil. Ok, ya está comenzando nuestra coliflor a cocinarse, ya se está ablandando. Yeah. It's getting tender, right? It's getting tender. You can see the part was filled away. It's just like really soft. You can see it's kind of soft, but we're gonna be keep another 2-3 minutes. See if they can get more. And yeah, you know, we were talking about you know, losing our nutrients into our liquid here, right? But we're gonna be keeping the liquid to the we can beginning. keep the liquid and we can make vegetable stock. Yes, we can definitely do that. So we don't throw anything away. ¿Verdad? Sí, con lo que con la agüita que le va a sobrar de lo que están hirviendo la coliflor, pueden utilizarlo para hacer lo que sería un caldito de vegetal, ¿verdad? Si van a cocinar por lo menos un arrocito y le quieren poner un poquito de sabor, ¿verdad? Se lo pudiera poner también a lo que es el arroz, para que no se pierda nada, para que todos esos nutrientes que se están concentrando, ¿verdad? En el agua, también no los comamos, los ingeramos, ¿no? So now I'm heating my pan with a little bit olive oil. Okay. And I'm adding some cabbage and the cabbage leaf. I would say cabbage. Vamos a utilizar lo que es el tallo. Miren qué lindo se ve esto, bien verdecito los colores, ¿verdad? Por ahí. And yeah, this also has vitamin K. They do contain vitamin K. Okay. So make sure we stir fry a little bit. Make sure the vegetable become more tender and soft. Then we adding the egg on it. Okay, yeah. Now I'm getting our garlic ready. Okay. Yes,
Vamos a utilizar lo que son tres, ¿verdad? Tres dientecitos de ajo. Lo vamos a utilizar el día de hoy para lo que va a ser nuestro puré de coliflor. Okay. Here we go. So, all right. Están preparando la receta con nosotros el día de hoy. ¿Cómo les estoy yendo por allá? ¿Quién nos cuenta? Anybody making the recipe with us this morning? Anybody want to try it? Yeah. Oh, you can try it. I think they will try because they're asking how long it's gonna take for them to make to cook the cauliflower. I told them for 10 minutes, so it is good. I guess they're gonna try it today. I hope so. Yes, Winnie, thank you. Yes, so the recipe, it's like believe it or not, this recipe is going to be about 25 minutes. Yeah. Okay, some of the time will be in the shopping or cutting, but that's where you can save time if you pre-cut your ingredients, right? If we're talking about the cauliflower, that's where you can save time. If you had already pre-cut the cauliflower, probably be another 15 minutes. We do have to cook the cauliflower for 10 minutes, okay? Until they soft. Until they're soft. It could be a little less too. ¿Verdad? La coliflor, ¿verdad? Toda esta receta, aunque no lo crean, va a ser más o menos como unos 25 minutos, ¿verdad? Es bastante corta la receta, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente que si pudiesen, ¿verdad? Como siempre hablamos de lo que es ahorrar tiempo, ¿verdad? Pudieron haber cortado ya, ¿verdad? Un poco de los ingredientes, la coliflor, tenerlo cortadito, para entonces nada más venir y mezclar. Así que así es una manera que se pudieran ahorrar tiempo ahí. ¿Verdad? Y vamos a mover un poquito, let's stir this a little bit, ¿verdad? Y el tallo, van a preguntarnos cuánto tiempo para el tallo, unos 10 minutos también, 10 minutes for the stand, right, to be ready, Ria. Okay. Muy bien. Una pregunta, disculpe. Sí, ¿cuál es la coliflor no se puede cocinar a vapor también? Sí, la coliflor la pueden hacer al vapor, ¿verdad? La pueden hornear, también se pudiese hacer al hornearlo, ¿verdad? So you see, the cauliflower become pre-cooked and become very soft. I can use my finger, just smash it a little over. So now, but we're going to be using the food processor because we want to make everything together. Okay, y vamos a utilizar ahora, vamos a mezclar nuestra mezcla de coliflor, ¿verdad? Con cuidadito porque está un poco caliente. Ahora vayamos a quemar, así que vamos a utilizar, ven cómo está saliendo, ¿verdad? El humo por ahí, huele riquísimo, ¿verdad? Y lo que van a hacer después, lo van a poner en un procesador, ¿verdad? Por acá, lo vamos a poner en el procesador. So when we're going to be made with a cauliflower, some garlic, some olive oil together, and a little bit of pepper. If you like spicy, you can put a little extra, but if you don't, you don't have to put it, right? No. You can add a little pinch of salt. Okay. Ok, vamos a mezclar ahora, ¿verdad? Lo que son la sal, la pimienta y lo que es el aceite de oliva, ¿verdad? Saben que también, ¿verdad? Los purés a veces las personas los hacen con mantequilla, le ponen un montón de cosas, pero nuestro puré de coliflor, como estamos buscando que sea el vera un poquito más saludable, no vamos a utilizar lo que es la mantequilla. We're not going to use butter for our cauliflower mash. Yeah. So now when Wendy was using the food processor, my vegetables ready. Okay, so my cauliflower meat was ready. Now you see what's ready. Okay. See that? My cauliflower is ready. So good. It's also good. Very good. Now I'm adding the egg on. Okay, yeah. While you do that, I'm gonna go ahead. Voy a comenzar a mezclar lo que es el aceite de oliva. We're gonna mix in the olive oil. Ria, look at that. It's already looking Good. very good and very. I think it's gonna be very smooth. It's very creamy. I want to say very creamy. Okay, vamos por ahí. Le vamos a poner un poquito de pimienta al gusto, claro. Everything's on your own taste because this is your kitchen, right? And you're gonna, if you like a lot of pepper, like I do, I'm gonna put a little bit more, but you can put a little less. That's up to you. It's your recipe, right? We are just suggesting, but you can change anything you like. Ok, son sugerencias lo que estamos haciendo. Le puse lo que es la pimienta, le puse lo que es el aceite de oliva, una cucharada, ¿verdad? O al gusto también. Y ya le pusimos la sal. Y lo próximo que vamos a hacer es usar nuestro procesador. Si no tienen procesador, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con lo que es un tenedor. Ria, if they don't have a processor, they can also do it with a fork. Well, with the fork, you can smash. Make sure your vegetable is very firm and you know it's very tender. It's easy to smash. You don't need to have a process. Right. Okay, so I'm going to disappear for a second. Yes.
So when Wendy disappeared for a second, I just want to show you my plant right here. See the egg? It's just like an egg pancake with the, you know, vegetable pancake. So we're using egg. Okay, miren qué rico se va viendo ya eso. ¿Verdad? Voy a destapar para que lo vean. We're going to uncover it so they can see it. Yeah. Okay, vamos a destaparlo. Vean cómo se le queda. Ok, ya se está viendo. Ven qué rico se está viendo. No está seco, está bien. Lo ven por acá. Vamos a sacar un poquito para que lo vean un poquito más de cerca. Vean qué jugosito está, ¿verdad? Creo que le podríamos dejar, ¿verdad? Ponerle en el procesador otro poquito para que esté un poquito más, que los pedacitos se salgan un pedacito más. Mashed potato, right? Yeah. It's the same idea using how you do a mashed potato. You do the same way as a cauliflower, but it was much easier because it takes less time to boil the cauliflower. Yes, and less calories. Let's not forget about that. Okay, Yes. menos calorías, ¿verdad? Y lo ven por acá. Miren qué rico ya se va viendo eso. Huele So riquísimo. It's just like a regular. Ria, you know what I would do to my cauliflower mash? I would put a little bit of paprika. You like paprika all I the time. do. I do. Okay, so esto está listo ya. Okay, y lo vamos a sacar de por acá. Okay. Okay, very good, Ria. Okay, muy bien, ¿verdad? Y todo aquí lo vamos a comenzar a servir. Vean qué rico se va viendo. Y lo van a mezclar así. Esto lo pueden acompañar con lo que es, ¿verdad? Una proteína, ¿verdad? Un pedacito de pechuga. También lo que son, también si les gustan los frijolitos, ¿verdad? Tiernos, también lo podrían hacer. Right? If you want a little bit of salmon, you could also, you know, pair it with, right? As part of your protein there. Here we go. Very good. Y vamos a comenzar a hacer por acá. Quería enseñar. Yeah, we're gonna make this appear something. Okay, Ria. Okay, here we go. I want to show them, right? If they don't have a food processor, they could also So use the fork. yes. Okay, ¿verdad? Lo podrían hacer así, ¿ven? ¿Verdad? Smash, yeah. Si no Very tienen un easy. procesador, ¿por qué? ¿Verdad? A veces no tenemos y no hay ningún problema. Lo hacen así, como si estuvieran haciendo un puré de papa, no hay ningún problema. Lo van a tratar igualito, lo único que va a tener menos calorías. They're going to cook it as when they were doing a potatoes. Right? Correct. Potatoes, it's just that it's less calories. Less calorie and much easier, I would say. Yeah. Ok, miren acá. Y así se va a quedar, ¿verdad? Lo pueden, esto también, ¿verdad? This is a good recipe for babies too. Yeah, and you can use that for the baby food, right? After the baby, they were 6 months, you can start a little bit feeding, little bit vegetables for their diet. But you don't feed them a lot. But when you're making for baby, you don't put oil. You don't have to put oil on it. You don't put salt. You don't put butter pepper. Make sure you put it. It will be a little bit spicy, but not good for the baby. Right. Okay, vamos entonces ahora a terminar por acá. Alguna sugerencia que les queríamos hacer, ¿verdad? Cuando hagan su coliflor, tienen que notar que no tenga mucha agua, ¿verdad? Porque les voy a enseñar por acá, ¿verdad? Sí, porque ven acá, miren el exceso de agua que tiene, ¿lo ven ahí? ¿Verdad? No sé si lo puedan ver el exceso de agua, ¿verdad? Si tiene mucha agua, su mezcla le va a salir aguado, ¿verdad? Así que muy importante por acá que no tenga, ¿verdad? Que le quiten un poquito el agua, que lo escurran bien. Okay, Ria, because if not, it's going to be very watery. Yes. Be sure you need to drink the water. Now I'm flipping my egg vegetable pancake. Okay. Oh, Okay, Ria, that's looking amazing. that's how to flip. Is it a nanny? It's okay. ¿Verdad? And you want to show them here, Ria, to see what, so they can see what it looks like? I mean, okay. Mírenlo, miren qué rico se ve eso ya, ¿no? Se ve riquísimo. Yeah. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
What do you think of the recipe? Is anybody making the recipe with us today? No? How do you feel like the recipe? Is that easy? Muy bien, se Bueno. mira eso. Ya esta hambre me está dando. Ah, le dimos hambre, qué bueno. Wendy, yo creo que si le ponemos un poquito a los tallitos, un pedazo de queso, yo creo que ya está la comida preparada con nuestra Ya, puré bueno, de coliflor. muy bien, me encanta que están comenzando a mezclar los 5 grupos de alimentos. They started to mix our 5 food groups. So Maria was saying that she would mix a little bit of cheese in there. Oh, definitely. Muy bien, María, muy bien. Sí, ¿verdad? Podíamos poner un poquito de queso, ¿verdad? Hasta Ya. para una ensalada sirven esos tallitos. También, me encanta, me encanta. ¿Qué más harían con los tallitos? What else would you do with Se puede hacer una sopa con los tallitos. Deliciosa que sale la sopa con esos tallitos. Ajá, una sopa de who makes soup. Oh, definitely. Muy bien, a ver, let's see, thumbs up, ¿verdad? Los deditos para arriba si ustedes antes de hoy votaban lo que son los tallitos de la coliflor. Vamos a ver, ¿quién los votaba anteriormente? No, yo nunca voto los tallitos. En los tallitos va todas las vitaminas, proteínas de eso. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Winnie, ¿cómo anda la encuesta por allá? Todo bien. Aurora dice que está riquísimo y que ella lo va a intentar. Vincent, he's really happy with the recipe. He's like, oh my God, really enjoying this process. Everything you guys are doing. Awesome. And also, let me see who else. Let me see. Ermelinda, she says that she is really happy. And Claudia, ¿tú tienes una pregunta, Claudia? And we did prepare some, so we'll make up dishes ready. Yes. And we have some meatballs. No tengo una pregunta. Yo tiraba los tallos. Yo nunca pensé que se ocuparan. Ahí está, ¿verdad? Y encontramos el día de hoy, ¿verdad? Miren qué lindo se ve ese plato, díganme que no, ¿verdad? Y hoy encontramos que en los tallos se va a encontrar mucho de las vitaminas y los minerales que es lo que tiene la coliflor, así que no boten absolutamente nada. Sí tienen que tener cuidado, lavarlo todo con muy bien cuidado, ¿verdad? 2 o 3 veces para que vean que no hay ningún sucio, pero de ahí se puede comer todo. ¿Verdad? Y la coliflor también, real cauliflower is also a good snack. You can eat it with hummus, right? Yes, you can. ¿Verdad? La coliflor también es una buena merienda que ustedes pudieran comer, ¿verdad? A veces hablamos en los talleres de las meriendas, de las manzanas y de todo, pero la coliflor también, ¿verdad? Pues tiene su sitio por ahí para que es una buena opción si quieren comer una merienda saludable. All right. So this is our dishes. We did have put some extra meatball, but we didn't mention it. But don't forget, we're going to be making a meatball in 2 weeks. So we're going to be showing you how to make the meatball. So please join us with after 2 weeks, Yeah. we have a 4th recipe, holiday recipe for you guys. Is that delicious? Ok, en verdad, la próxima receta va a ser lo que son nuestras albóndigas de pavo. Así que los invitamos a 2 semanas de hoy para que vengan a buscar, ¿verdad? Para que hagamos la receta de nuestras albóndigas de pavo. Para que vean la diferencia, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Si ustedes le hacen pavo para el Día de Acción de Gracias y les gusta, ¿verdad? A veces nos sobra el pavo, ustedes van a ver que lo pueden utilizar y no lo tienen que botar. Utilizar en otras maneras. So thank you for everyone to join our recipe club today. So remember to join us back in 2 weeks. So we're going to be making a delicious meatball with, want to say that? With some leftover turkey meat. That's right. Vamos a ¿verdad? Que tengan buenas tardes, ¿verdad? Esta fue la receta del día de hoy. Esperamos que les guste, ¿verdad? Nosotros con gusto para ustedes siempre. Y los esperamos en 2 semanas de hoy para hacer lo que son nuestras albóndigas de pavo. Yes.